Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda en la geoestadística. Hoy vamos a explorar las ideas del profesor Martín A. Díaz Viera, Ajá, a quien, para que todo sea más claro, vamos a referirnos simplemente como el autor durante esta inmersión. me parece perfecto. Así evitamos confusiones y la conversación fluirá mejor. Exactamente. El autor nos presenta la geoestadística de varias maneras. Sí, ¿Podrías explicarnos qué la hace tan especial y por qué es tan útil? claro que sí. Lo que distingue a la geoestadística es su enfoque en la variabilidad espacial y en cómo los datos se correlacionan en el espacio. Ajá. A diferencia de la estadística tradicional, la geoestadística trabaja con datos georreferenciados, es decir, Ajá. datos que tienen coordenadas. Esto permite analizar patrones y hacer predicciones con una precisión que no sería posible con métodos estadísticos convencionales. Entiendo. Entonces, no solo se trata de analizar números, sino de entender dónde están ubicados esos números en el espacio. Cierto. Precisamente, la ubicación es clave en la geoestadística. Para visualizarlo mejor, pensemos en ejemplos cotidianos de datos georreferenciados. Me encantan los ejemplos. Hacen que todo sea más fácil de entender. ¿Se te ocurre alguno? Claro. Imagínate que queremos analizar la calidad del aire en una ciudad. Sí. Los sensores que miden la contaminación en distintos puntos de la ciudad Ujú. nos dan datos georreferenciados. Claro, porque cada sensor tiene una ubicación específica. Exactamente. ¿Y qué otro ejemplo podríamos usar? Bueno, también podemos pensar en la distribución de nutrientes en un campo de cultivo. Sí. La cantidad de nitrógeno, por ejemplo, Ajá. varía en diferentes puntos del campo y cada medición tiene una coordenada que la ubica. Ahora entiendo mejor la importancia de las coordenadas en la geoestadística. No se trata solo de números fríos, sino de su ubicación. Exactamente. La geoestadística va más allá de un simple análisis numérico. ¿Ah? Se trata de analizar patrones y relaciones espaciales para obtener información útil sobre lo que estamos estudiando. Fascinante. Y hablando de historia, ¿cómo surgió la geoestadística? ¿De dónde viene esa disciplina? Su origen es bastante interesante. Surgió en la industria minera de oro en Sudáfrica en la década de 1940. Ajá. Dave Krish, un ingeniero de minas, Sí. se dio cuenta de que la concentración de oro en diferentes puntos del yacimiento no era aleatoria, sino que seguía ciertos patrones espaciales. Qué observador. Claro. Entonces, Krish fue un pionero en reconocer la importancia de la correlación espacial en la minería. Sin duda, su trabajo sentó las bases para el desarrollo formal de la geoestadística años más tarde. Georges Matterhorn, Ajá. un matemático francés, Sí. formalizó las ideas de Krish y estableció las bases teóricas de la geoestadística moderna. Es increíble cómo una idea práctica en la minería impulsó una disciplina científica completa. Es la prueba de que la observación y la curiosidad son motores de la ciencia. Krish no se conformó con los métodos tradicionales Ajá. y buscó nuevas formas de abordar el problema de la estimación de recursos minerales. Y hablando de herramientas, ¿cómo ha influido la tecnología en la geoestadística? Imagino que los primeros geoestadísticos no tenían acceso a las computadoras que tenemos hoy. Tienes toda la razón. Al principio, la geoestadística dependía de grandes y costosas computadoras. GeoPack, uno de los primeros programas geoestadísticos, Ajá. se ejecutaba en esas máquinas. Imagínate lo complicado que era procesar grandes conjuntos de datos con esa tecnología. Debió ser un proceso lento y laborioso. ¿Cómo cambió la situación con la llegada de las computadoras personales? A finales de los 80, el software geoestadístico para PC, Ah. como GeoEAS, revolucionó el campo. El autor menciona su propia experiencia con este software, Sí. destacando su simplicidad y facilidad de uso. Es interesante cómo la tecnología ha democratizado el acceso a las herramientas geoestadísticas. Ahora, más personas pueden aplicar estos métodos con mayor facilidad. Exacto. Y la evolución no se detiene ahí. Ajá. Con el tiempo se desarrollaron programas más avanzados como este encima y actualmente la tendencia es usar el lenguaje de programación R para análisis geoestadístico. ¿Ya? R es una herramienta gratuita y de código abierto que ofrece gran flexibilidad y potencia para el análisis de datos espaciales. Qué fascinante. La geoestadística ha recorrido un largo camino desde sus inicios hasta convertirse en una disciplina sofisticada. Ahora, hablemos de algunos conceptos clave. Claro. El autor menciona las funciones aleatorias como un componente crucial. ¿Podrías explicarnos qué son Sí. y por qué son tan importantes? Por supuesto. Una función aleatoria es un concepto matemático que se utiliza para modelar fenómenos espaciales que varían. Ajá. En esencia, asigna una variable aleatoria a cada punto en el espacio.
¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esto? Imagina que estamos midiendo la humedad del suelo en un jardín. Sí. La humedad en cada punto del jardín es una variable aleatoria, Ajá. ya que puede cambiar debido a factores como la lluvia, el riego. O la cantidad de sol que recibe. La función aleatoria nos ayuda a modelar la distribución espacial de la humedad en todo el jardín. Entiendo. Entonces, la función aleatoria nos ayuda a comprender cómo un fenómeno varía en el espacio. Exactamente. Y esa comprensión es fundamental para el análisis geoestadístico. Ajá. Las funciones aleatorias nos permiten modelar la correlación espacial entre los datos, Sí. lo que a su vez nos permite hacer predicciones en lugares donde no tenemos mediciones. Fascinante. ¿Qué otros conceptos son importantes en geoestadística? El autor habla de la estacionariedad y la hipótesis intrínseca. La estacionariedad se refiere a la homogeneidad espacial de un fenómeno. En palabras sencillas, significa que sus propiedades estadísticas son las mismas en cualquier punto del espacio. ¿Podrías darnos un ejemplo de un fenómeno estacionario y otro que no lo sea? Claro. La altitud del terreno en una llanura extensa podría considerarse un fenómeno estacionario, ya que la variación en latitud es bastante uniforme. Por otro lado, la concentración de ruido cerca de una carretera sería un fenómeno no estacionario, ya que el ruido sería más intenso cerca de la carretera y disminuiría a medida que nos alejamos. Entiendo. Entonces la estacionariedad implica que el fenómeno es uniforme en el espacio, mientras que la no estacionariedad implica que hay variaciones espaciales significativas. Exactamente. La hipótesis intrínseca, por otro lado, es una forma más flexible de estacionariedad. Solo requiere que las diferencias entre los valores del fenómeno en diferentes puntos sean estacionarias, en lugar de los valores en sí. ¿Y por qué es importante esa distinción? Porque la hipótesis intrínseca nos da más flexibilidad en la práctica. Muchos fenómenos naturales no son perfectamente estacionarios. Así que la hipótesis intrínseca nos permite aplicar métodos geoestadísticos en una gama más amplia de situaciones. Comprendo. Es como una herramienta que nos ayuda a lidiar con la variabilidad espacial del mundo real. Exactamente. Es importante recordar que tanto la estacionariedad como la hipótesis intrínseca son supuestos que debemos evaluar con cuidado antes de aplicar métodos geoestadísticos. ¿Y cómo podemos evaluar esos supuestos? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? El análisis exploratorio de datos es fundamental en geoestadística. Antes de adentrarnos en modelos espaciales complejos, necesitamos examinar los datos para comprender sus características y detectar posibles problemas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este análisis exploratorio de datos? Claro. Consiste en visualizar los datos, calcular estadísticas descriptivas y buscar patrones y tendencias. ¿Qué tipo de patrones o tendencias buscamos? Buscamos identificar la presencia de tendencias espaciales, valores atípicos y la distribución de los datos. ¿Y por qué es importante identificar esos aspectos? Por ejemplo, las tendencias espaciales nos pueden indicar si la hipótesis de estacionariedad se cumple o no. Los valores atípicos pueden distorsionar nuestros análisis. Y la distribución de los datos nos ayuda a elegir los métodos geoestadísticos más adecuados. Es como si estuviéramos haciendo una investigación preliminar de nuestros datos antes de aplicar las herramientas geoestadísticas más avanzadas. Exactamente. El análisis exploratorio de datos nos ayuda a comprender mejor nuestros datos y a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder con el análisis geoestadístico. Me encanta cómo la geoestadística combina el rigor matemático con la exploración práctica de los datos. Y hablando de herramientas, ahora llegamos a un concepto que suena intrigante: los variogramas. ¿Podrías explicarnos qué son y cómo nos ayudan a desentrañar las relaciones espaciales? Con gusto. El variograma es una herramienta fundamental en la geoestadística que nos permite cuantificar y visualizar la dependencia espacial entre los datos. En términos sencillos, el variograma mide cómo varía la diferencia entre los valores de un fenómeno en función de la distancia entre las ubicaciones. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esto? Imagina que estamos midiendo la temperatura del agua en un lago. ¿Sí? El variograma nos mostrará cómo varía la diferencia de temperatura entre dos puntos a medida que aumenta la distancia entre ellos. Entiendo. Entonces, si la diferencia de temperatura es pequeña a distancias cortas, significa que los valores están muy correlacionados espacialmente. Exactamente. Un variograma con valores bajos a distancias cortas indica una fuerte correlación espacial, mientras que un variograma con valores altos a distancias cortas indica una correlación espacial débil. Comprendo. El variograma nos da una forma visual de entender cómo se relacionan los valores en el espacio y qué información podemos obtener del variograma. El variograma tiene tres componentes principales: el rango, el sí
y el efecto Pepita. ¿Podrías explicarnos qué representa cada componente? Claro. El rango indica la distancia a la que la correlación espacial deja de ser significativa. Ajá, El psi representa la varianza del fenómeno a distancias mayores que el rango. sí. Y el efecto Pepita representa la varianza a distancias muy cortas, que puede deberse a errores de medición o a variaciones a una escala muy pequeña. Interesante. Entonces, el variograma nos proporciona una visión completa de la estructura espacial del fenómeno. Exactamente. El variograma es una herramienta poderosa para comprender la variabilidad espacial y la correlación entre los datos. ¿Cómo utilizamos el variograma en el análisis geoestadístico? Una vez que hemos calculado el variograma experimental, Ajá. debemos ajustar un modelo de variograma a los datos. ¿Y El modelo de variograma nos proporciona una función matemática que describe la estructura espacial del fenómeno. cómo elegimos el modelo de variograma adecuado? La elección del modelo depende de las características del variograma experimental y del conocimiento experto del fenómeno que se está estudiando. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta al ajustar el modelo? Debemos buscar un modelo que se ajuste bien a los datos, Ajá. que sea simple y que tenga sentido físico. Sí. También es importante validar el modelo para asegurarnos de que representa adecuadamente la estructura espacial del fenómeno. Entiendo. Entonces, el variograma y el modelo de variograma son herramientas esenciales para la modelación espacial en geoestadística. Y ahora, llegamos a otra técnica fascinante, el kriging. Sí. ¿Podrías explicarnos qué es y cómo se utiliza para hacer estimaciones espaciales? Por supuesto. El kriging es una técnica geoestadística que se utiliza para estimar valores en lugares donde no tenemos mediciones, a partir de los valores observados en lugares cercanos. El kriging se basa en la idea de que los valores cercanos están más correlacionados que los valores lejanos. Es como una interpolación sofisticada, pero teniendo en cuenta la correlación espacial. Exactamente. El kriging utiliza el modelo de variograma para calcular los pesos que se asignan a los valores observados, para estimar el valor en la ubicación no muestreada. ¿Qué hace que el kriging sea tan especial? ¿Por qué es tan popular en geoestadística? El kriging es un estimador lineal óptimo, lo que significa que produce las mejores estimaciones posibles con la información disponible. Además, proporciona una medida de la incertidumbre asociada a las estimaciones. Es increíble. No solo nos da una estimación, sino que también nos dice cuán confiable es esa estimación. Exactamente. La varianza de kriging Ajá. es una medida de la incertidumbre de la estimación. Ya veo. Una varianza baja indica una estimación confiable, ¿Sí? mientras que una varianza alta indica una estimación menos confiable. Comprendo. El kriging es una herramienta poderosa para la estimación espacial, ya que proporciona estimaciones óptimas y una medida de la incertidumbre. Así es. El kriging se utiliza ampliamente en la geoestadística para una variedad de aplicaciones, Ajá. desde la estimación de recursos minerales hasta la interpolación de datos ambientales. ¿Existen diferentes tipos de kriging? Sí, existen diferentes tipos de kriging, Ajá. cada uno con sus propias suposiciones y aplicaciones. ¿Podrías mencionarnos algunos de los tipos más comunes? Claro que sí. Los tipos de kriging más comunes son el kriging simple, Ajá. el kriging ordinario y el kriging universal. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué se diferencia? El kriging simple asume que el valor promedio del fenómeno es conocido constante en todo el espacio. El kriging ordinario asume que el valor promedio es desconocido pero constante. ¿Ya? Y el kriging universal asume que el valor promedio varía en el espacio y se modela como una función de las coordenadas. Entiendo. Entonces, la elección del tipo de kriging depende de las características del fenómeno que se está estudiando. Exactamente. La elección depende de si el valor promedio del fenómeno es conocido, desconocido, pero constante o variable en el espacio. Qué interesante. El kriging es una técnica versátil que se puede adaptar a diferentes situaciones. Así es. El kriging es una herramienta fundamental en la geoestadística que nos permite hacer estimaciones espaciales precisas y obtener una medida de la incertidumbre. Y ahora, llegamos al co-kriging. ¿Podrías explicarnos qué es y cómo se relaciona con el kriging? Por supuesto. El co-kriging es una extensión del kriging que se utiliza para estimar valores en lugares donde no tenemos mediciones. Cuando tenemos datos de múltiples variables que están correlacionadas entre sí. ¿Podrías darnos un ejemplo de una situación en la que se utilizaría el co-kriging? Imagina que queremos estimar la concentración de un metal pesado en el suelo. Sí. Tenemos datos de la concentración del metal pesado, así como datos de la concentración de otros elementos que están correlacionados con el metal pesado, como el hierro y el manganeso.
El co-kriging nos permite utilizar la información de todas las variables para obtener mejores estimaciones de la concentración del metal pesado. Entiendo. Entonces, el co-kriging aprovecha las relaciones entre las variables para mejorar las estimaciones. Exactamente. El co-kriging utiliza las covarianzas cruzadas entre las variables para calcular los pesos que se asignan a los valores observados, para estimar el valor en la ubicación no muestreada. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el co-kriging en lugar del kriging? El co-kriging puede mejorar la precisión de las estimaciones, especialmente cuando se tienen datos de variables que están fuertemente correlacionadas con la variable de interés. Sí, también puede reducir la incertidumbre asociada a las estimaciones. Es fascinante cómo el co-kriging extiende el poder del kriging al utilizar la información de múltiples variables. Así es, el co-kriging es una técnica valiosa para la estimación espacial multivariada, ya que permite aprovechar las relaciones entre las variables para obtener mejores estimaciones. ¿Cuáles son los desafíos asociados al co-kriging? El co-kriging puede ser más complejo de implementar que el kriging, ya que requiere la modelación de las covarianzas cruzadas entre las variables. La elección de los modelos de covarianzas cruzadas puede ser un desafío, y es importante validar los modelos para asegurarnos de que representan adecuadamente las relaciones entre las variables. Entiendo. Entonces, el co-kriging es una técnica poderosa, pero que requiere un análisis cuidadoso de las relaciones entre las variables. Exactamente. El co-kriging es una herramienta valiosa para la estimación espacial multivariada, pero es importante comprender sus suposiciones y limitaciones. Y ahora llegamos a las simulaciones geoestadísticas. Sí, ¿Podrías explicarnos qué son y para qué se utilizan? por supuesto. Las simulaciones geoestadísticas se utilizan para generar múltiples realizaciones posibles de un fenómeno espacial. Estas realizaciones son representaciones alternativas del fenómeno que son consistentes con los datos observados y con el modelo de variograma. ¿Por qué es importante generar múltiples realizaciones? No es suficiente con una sola estimación. Las simulaciones geoestadísticas nos permiten explorar la incertidumbre asociada a la estimación espacial. Cada realización simulada representa una posible distribución espacial del fenómeno, y al generar múltiples realizaciones podemos obtener una idea de la variabilidad espacial del fenómeno. Entiendo. Entonces, las simulaciones nos ayudan a comprender que hay múltiples posibilidades y que no hay una única respuesta correcta. Exactamente. Las simulaciones geoestadísticas nos permiten ir más allá de una sola estimación y explorar la gama de posibilidades consistentes con los datos y el modelo. ¿Cómo se utilizan las simulaciones geoestadísticas en la práctica? Se utilizan para una variedad de aplicaciones como la evaluación de riesgos, la toma de decisiones y la optimización de procesos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos? Claro. En la minería, las simulaciones geoestadísticas se utilizan para evaluar la incertidumbre asociada a la estimación de recursos minerales. En la gestión de recursos hídricos. Las simulaciones se utilizan para evaluar el riesgo de contaminación de acuíferos. En la planificación urbana, las simulaciones se utilizan para evaluar el impacto de diferentes escenarios de desarrollo. Qué fascinante. Las simulaciones geoestadísticas son una herramienta poderosa para la toma de decisiones en una variedad de campos. Así es. Las simulaciones nos permiten explorar la incertidumbre y la variabilidad espacial, lo que nos ayuda a tomar decisiones más informadas y robustas. Existen diferentes tipos de simulaciones geoestadísticas. Sí, existen diferentes métodos para generar simulaciones geoestadísticas, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. ¿Podrías mencionarnos algunos de los métodos más comunes? Claro. Algunos de los métodos de simulación geoestadística más comunes son la simulación secuencial gaussiana, la simulación plurigaussiana y la simulación por bandas rotantes. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué se diferencian estos métodos? La simulación secuencial gaussiana simula los valores en las ubicaciones no muestreadas uno por uno, condicionando cada valor simulado a los valores observados y a los valores simulados previamente. La simulación plurigaussiana simula los valores en todas las ubicaciones simultáneamente, utilizando una función de distribución multivariada. La simulación por bandas rotantes simula los valores en un espacio transformado y luego los rotas de regreso al espacio original. Entiendo. La elección del método de simulación depende de las características del fenómeno que se está estudiando y de los objetivos del análisis. Exactamente. La elección del método de simulación depende de factores como la complejidad del modelo de variograma, la dimensionalidad del espacio y la necesidad de simular valores en ubicaciones específicas. Qué interesante.
Las simulaciones geoestadísticas son una herramienta valiosa para explorar la incertidumbre y la variabilidad espacial. Sí. Y existen diferentes métodos para adaptarlas a diferentes situaciones. Así es. Las simulaciones geoestadísticas son una herramienta esencial en la geoestadística moderna. Ajá. Y su aplicación se está expandiendo rápidamente en una variedad de campos. Así es. Las simulaciones geoestadísticas son una herramienta esencial en la geoestadística moderna y su aplicación se está expandiendo rápidamente en una variedad de campos. Ya veo, como tener una bola de cristal que nos muestra diferentes futuros posibles. Entonces, al generar esos múltiples escenarios, las simulaciones nos ayudan a entender mejor los riesgos y las oportunidades en diferentes áreas, ¿no? Precisamente. En lugar de tener una visión única y estática, podemos analizar un abanico de posibilidades y tomar decisiones más informadas y con mayor seguridad. Impresionante. Ahora entiendo por qué las simulaciones geoestadísticas son tan valiosas en campos como la minería, Sí. la gestión del agua y la planificación urbana. Es como tener un mapa del tesoro, pero con diferentes rutas y obstáculos posibles. Exacto. La capacidad de evaluar la incertidumbre y la variabilidad espacial es fundamental para tomar buenas decisiones en esos campos. Sin esa capacidad sería como navegar a ciegas. Y ahora que ya hemos explorado los conceptos básicos de la geoestadística, me pregunto, ¿qué tipo de información buscamos obtener al aplicar estas técnicas? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final de la geoestadística es extraer información valiosa de los datos espaciales. Buscamos descubrir patrones, relaciones y tendencias que no son evidentes a simple vista y que nos permitan comprender mejor los fenómenos espaciales para tomar decisiones más informadas. Es como ser un detective que busca pistas para resolver un caso. Pero en este caso las pistas están escondidas en los datos espaciales. Entonces la geoestadística no se trata solo de aplicar fórmulas matemáticas, sino de usar esas herramientas para desentrañar el significado de los datos, ¿verdad? Exactamente. Las herramientas matemáticas son importantes, por supuesto. Pero el verdadero valor de la geoestadística reside en la interpretación de los resultados. Y en cómo aplicamos ese conocimiento para resolver problemas del mundo real. Es como tener un martillo, que es una herramienta útil, pero lo que realmente importa es saber cómo usarlo para construir algo. Fascinante. Y hablando de aplicaciones, el autor menciona la geoestadística multivariada. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Claro que sí. La geoestadística multivariada se utiliza cuando tenemos datos de múltiples variables que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, si estamos estudiando la calidad del agua en un río, podríamos tener datos de la concentración de diferentes contaminantes como nitratos, fosfatos y metales pesados. Entiendo. Entonces, en lugar de analizar cada variable por separado, la geoestadística multivariada considera las relaciones entre ellas, ¿verdad? Es como cocinar una paella. No solo se trata de tener los ingredientes, sino de saber cómo combinarlos para obtener el mejor sabor. Exactamente. Al considerar las relaciones entre las variables, podemos obtener una comprensión más completa del fenómeno que estamos estudiando. Son como armar un rompecabezas. Cada variable es una pieza. Y al unirlas, todas podemos ver la imagen completa. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica la geoestadística multivariada? Por supuesto. En la exploración minera, por ejemplo, se utiliza para estimar la distribución espacial de diferentes minerales que están correlacionados entre sí. Digamos que sabemos que la concentración de oro está relacionada con la concentración de plata. Entonces, podemos usar la información de ambas variables para obtener mejores estimaciones de dónde se encuentran ambos minerales. ¡Qué ingenioso! Es como si la información de un mineral nos diera pistas sobre la ubicación del otro. Exacto. La geoestadística multivariada es una herramienta poderosa para la exploración y la gestión de los recursos naturales. Nos permite aprovechar al máximo la información disponible para tomar mejores decisiones. ¿Y qué técnicas se utilizan en la geoestadística multivariada? Una de las técnicas más comunes es el co-kriging, que ya hemos mencionado antes. Recuerda que es una extensión del kriging que se utiliza para estimar valores en lugares donde no tenemos mediciones, cuando tenemos datos de múltiples variables que están relacionadas entre sí. Claro, el co-kriging es como el kriging, pero con superpoderes. Me fascina cómo las diferentes técnicas y estadísticas se complementan entre sí. Exactamente. Las diferentes técnicas geoestadísticas se pueden combinar para obtener una comprensión más completa de los fenómenos espaciales. Es como tener un equipo de expertos, cada uno con sus propias habilidades, trabajando juntos para resolver un problema complejo. Y ahora, para ir cerrando nuestra inmersión en la geoestadística, me gustaría volver a la pregunta inicial.
¿Por qué es importante la geoestadística? ¿Qué la hace tan especial? La geoestadística es importante porque nos permite abordar problemas del mundo real que involucran datos espaciales. Sí. Nos da herramientas para analizar la variabilidad espacial, la correlación espacial y la incertidumbre, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y sólidas. Es como tener un mapa y una brújula para navegar por un territorio desconocido. Entonces, la geoestadística es una disciplina que conecta la teoría estadística con la práctica, ¿verdad? Exactamente. La geoestadística combina el rigor matemático con la aplicación práctica, lo que la convierte en una herramienta invaluable para una amplia gama de disciplinas. Sí. Es como un puente que conecta el mundo de las ideas con el mundo real. Hablando de conectar, ¿podrías contarnos más sobre la geoestadística multivariada? Me intriga cómo podemos usarla para entender fenómenos complejos. Claro que sí. Imagina que estás estudiando la calidad del suelo en una región agrícola. Podrías tener datos sobre la concentración de nutrientes, la acidez del suelo, pH, la cantidad de materia orgánica, etc. Cada una de estas variables influye en la salud del suelo y en la productividad de los cultivos. Entiendo, sería como tener un diagnóstico completo del suelo, ¿verdad? Exactamente. La geoestadística multivariada nos permite analizar estas variables de forma conjunta, considerando cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, podríamos descubrir que la concentración de ciertos nutrientes está correlacionada con el pH del suelo, o que la cantidad de materia orgánica influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Qué interesante. Entonces, no se trata solo de analizar cada variable por separado, ¿no? Sino de entender cómo interactúan entre ellas. Es como un ecosistema, donde cada elemento está conectado con los demás. Exacto. La geoestadística multivariada nos permite tener una visión más holística del fenómeno que estamos estudiando. Y esto es muy útil para tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, sobre qué tipo de cultivos son más adecuados para cada zona o qué prácticas agrícolas se pueden implementar para mejorar la calidad del suelo. Ya veo. Entonces, la geoestadística multivariada nos ayuda a entender las conexiones entre diferentes variables y a tomar decisiones más inteligentes en base a esa información. Precisamente. Es una herramienta poderosa que nos permite aprovechar al máximo la información disponible para resolver problemas complejos del mundo real. Y hablando de herramientas poderosas, ¿podrías hablarnos un poco más sobre las simulaciones geoestadísticas? Me intriga cómo podemos usarlas para predecir el futuro, por así decirlo. Claro que sí. Las simulaciones geoestadísticas nos permiten crear múltiples escenarios o realizaciones posibles de un fenómeno espacial, basadas en los datos que tenemos y en el modelo que hemos creado. Es como si pudiéramos ver diferentes versiones del futuro. Sí. Cada una con sus propias características. Entiendo. Entonces, en lugar de tener una única predicción, podemos explorar un abanico de posibilidades. Es como tener diferentes opciones en un menú y poder elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Exacto. Y esto es muy útil para tomar decisiones más informadas, especialmente en situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, en la minería. Las simulaciones se utilizan para estimar la cantidad de mineral que se puede extraer de un yacimiento, pero también para evaluar el riesgo asociado a esa estimación. Ya veo. Entonces, las simulaciones no solo nos dan una predicción, sino que también nos ayudan a entender cuán confiable es esa predicción y qué riesgos podríamos enfrentar. Es como tener un mapa del tiempo que nos muestra la temperatura y la probabilidad de lluvia para poder planificar nuestras actividades al aire libre. Exacto. Las simulaciones geoestadísticas nos permiten ir más allá de una simple predicción y explorar la incertidumbre asociada a esa predicción. Y esto es fundamental para tomar decisiones más inteligentes y robustas en una variedad de campos. Exacto. Las simulaciones geoestadísticas nos permiten ir más allá de una simple predicción y explorar la incertidumbre asociada a esa predicción. Y esto es fundamental para tomar decisiones más inteligentes y robustas en una variedad de campos. Es increíble cómo la geoestadística nos ofrece tantas herramientas para comprender mejor el mundo que nos rodea. Pero entre todas estas técnicas, ¿cuáles son las más utilizadas en la práctica? Diría que las más comunes son el kriging y las simulaciones geoestadísticas. El kriging se usa ampliamente para estimar valores en lugares donde no tenemos mediciones. Por ejemplo, para crear mapas de la concentración de contaminantes en el suelo o para estimar la cantidad de mineral en un yacimiento. Es como tener un pincel mágico que nos permite rellenar los huecos en nuestros mapas. Perfecto. Y las simulaciones, como ya hemos comentado, nos permiten explorar diferentes escenarios posibles y evaluar los riesgos y las oportunidades asociadas a cada uno. Es como tener una bola de cristal que nos muestra diferentes versiones del futuro.
Exacto. Las simulaciones son una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, especialmente en situaciones donde hay mucha incertidumbre. Y hablando de aplicaciones, ¿podrías mencionar algunos ejemplos concretos de cómo se utiliza la geostadística en el mundo real? Por supuesto. En la agricultura, por ejemplo. Ajá. La geostadística se utiliza para optimizar la aplicación de fertilizantes y pesticidas, Sí. lo que permite reducir los costos y el impacto ambiental. También se utiliza para determinar las mejores zonas para el cultivo de diferentes tipos de plantas, Ajá. teniendo en cuenta las características del suelo y el clima. Es como si la geoestadística nos ayudara a ser agricultores más eficientes y sostenibles, ¿verdad? Exacto. En la gestión de recursos hídricos, Sí. la geostadística se utiliza para modelar el flujo de agua subterránea, Ajá. lo que es fundamental para la gestión sostenible de los acuíferos. Ya veo. También se utiliza para predecir las inundaciones y para diseñar sistemas de riego más eficientes. Es como tener un mapa del tesoro que nos muestra dónde encontrar el agua y cómo gestionarla de forma responsable. Exacto. Y en la planificación urbana, Ajá. la geoestadística se utiliza para analizar la distribución de la población, Sí. los patrones de movilidad, Ajá. la ubicación de los servicios públicos, etc. Yeah. Esto permite a los planificadores tomar decisiones más informadas sobre el desarrollo de las ciudades. Por ejemplo, dónde construir nuevas escuelas u hospitales. Es como tener un plano de la ciudad que nos permite optimizar su funcionamiento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Exacto. La geoestadística tiene un sinfín de aplicaciones en el mundo real y su importancia sigue creciendo a medida que se generan más datos espaciales y se desarrollan nuevas técnicas de análisis. Y hablando de nuevas técnicas, ¿qué futuro le espera a la geoestadística? ¿Hacia dónde se dirige esta disciplina? Creo que la geoestadística seguirá evolucionando hacia una mayor integración con otras disciplinas, como la informática, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Esto permitirá desarrollar nuevas herramientas y métodos para analizar datos espaciales cada vez más complejos y en tiempo real. Es como si la geoestadística estuviera expandiendo sus horizontes para abarcar nuevos campos de conocimiento y resolver problemas aún más desafiantes. Exacto. Además, creo que la geoestadística jugará un papel cada vez más importante en la gestión sostenible de los recursos naturales y en la lucha contra el cambio climático. Es como si la geoestadística nos estuviera dando las herramientas para construir un futuro más sostenible e inteligente. Exacto. La geoestadística es una disciplina con un futuro brillante por delante. Y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con nuevas aplicaciones y descubrimientos. Ha sido un viaje fascinante explorar el mundo de la geoestadística contigo. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por esta disciplina. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a descubrir el poder de la geoestadística y a utilizarla para comprender y transformar el mundo que nos rodea. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en la geoestadística. Hasta la próxima.